libre. Yo soy libre. Libres para correr, libres para correr, libres para danzar, libres para danzar, libres para vivir por ti, libres para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre. Libres para correr, libres para correr, libres para danzar. Marisa me dio recibo. Libres para vivir por ti, libres para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre. Aleluya, al Señor. Aleluya. Amén. Muy bien, muchas gracias a la familia Galvez Carabajal. Bueno, ahora vamos a escuchar la palabra. Siempre es lindo escuchar a otros hablar y compartir la palabra. Hemos tenido bastante no locales de visitantes en estos días, últimos meses, así que hoy vamos a tener una local. Va a compartir la palabra Yanina Socala de Carabajal, así que vamos a escuchar con atención. Que el Señor los bendiga. Amén. Un ratito, me esperan. Ahí, ¿ven ahí? Nadie tiene audio. Hagan seña con la mano. ¿Se ve? Se ve, Yani. Muy bien. Muy bien, gracias. A ver ahí. Ahí está. Bueno, ¿tienen todos los micrófonos silenciados? Ahí. Muy bien, dice el agua de vida eterna. Bueno, es la palabra que el Señor ponía en mi corazón hace unas semanas atrás, cuando se venía hablando de esto, y yo lo comparaba porque lo llevaba al ámbito natural, a nuestro cuerpo, a nuestra vida. Dice que una persona no puede vivir más de 4 días sin tomar agua, ¿sí? El cuerpo necesita tomar agua todos los días. Incluso te dicen hasta 2 litros de agua, y depende del peso del cuerpo, te exigen más cantidad de agua que tenemos que tomar. Pasado este tiempo, si no bebemos agua, comenzamos a deteriorarnos. Los que estudian medicina, sí, los enfermeros, ahí alguien tiene el micrófono activado, a ver. Los enfermeros, los doctores, saben que... Ay, perdón. Ahí. Que los órganos se empiezan a deteriorar. Y... Ahí está. Cuando no tomamos agua, debemos cuidar nuestro cuerpo, sabemos eso, que debemos cuidar nuestro cuerpo, que debemos hacer deporte, que debemos hacer ejercicio, que debemos alimentarnos bien e hidratarnos bien para tener buenas defensas, para que el cuerpo esté siempre saludable, y más ahora con todo lo que está pasando, es como que más sabemos cómo cuidar nuestro cuerpo. Pero la salud física no es lo más importante.
no es más importante que la salud espiritual. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber esto, que la salud espiritual es lo más importante. Yo no puedo cambiar, yo anotaba esto, yo no puedo cambiar las cosas espirituales por actividades terrenales, temporales, perecederas. No puedo cambiar. Tiene que haber un equilibrio en mi vida. A ver, ahí alguien tiene activado el micrófono. La Gina. Ahí está. Tiene que haber un equilibrio en mi vida, ¿sí? Es más, cuando ponemos en la balanza nuestra vida natural y nuestra vida espiritual, la espiritual tiene que pesar más, ¿sí?, que la natural. Siempre lo espiritual tiene que ser más importante. ¿Sí? A esto es lo que quiero apuntar. Como debemos cuidar nuestro cuerpo, que es temporal, y que va a llegar un momento que vamos a morir, porque todos morimos en la vida, y este cuerpo dice que vino del polvo y va a volver al polvo, así que es algo temporal y pasajero y lo recuidamos. Con más razón debemos cuidar nuestra vida espiritual, que es eterna. Sabemos que nuestra vida espiritual, esta nueva vida, esta vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, es la que permanece después de la muerte. Y es lo que tenemos que apuntar a que sea lo más importante, que le demos más importancia a las cosas del espíritu que a las cosas de la carne. Esperen un ratito. Parece que se me tildó la pantalla. Bueno. No, pero para cambiar de diapositiva. Entonces, es una lucha, es un ejercicio también espiritual que tenemos que hacer en nuestra vida. Es así como cuando cuidamos nuestro cuerpo y tomamos agua, cuando cuidamos nuestro espíritu, también tenemos que beber de esa agua todos los días. No puede pasar más de 4 días, como veíamos en nuestro cuerpo natural, sin poder ir a la fuente de vida eterna que es Cristo, sin beber esa agua eterna, esa agua de vida que nos alimenta, que nos sacia, que nos renueva, que nos hace que podamos permanecer y que nuestro cuerpo, este hombre interior, no se enferme, porque decíamos que si no tomamos agua nos enfermamos. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Tenemos que beber de esa agua todos los días. Todos los días tenemos que ir a la presencia del Señor y saciarnos y llenarnos de su presencia. Porque podemos estar físicamente enfermos y espiritualmente sanos, ¿sí? Podemos estar físicamente enfermos, pero si estamos espiritualmente sanos, esa salud espiritual, esa vida espiritual que hay en nuestro corazón, va a empezar a repercutir en nuestra vida física o en nuestra salud física, ¿sí? Sabemos que es el Señor el que nos ayuda y nos da fuerza incluso cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos bajoneados. Es la vida espiritual que hay en nosotros y que la alimentamos y que nos saciamos de esa agua y bebemos del Señor y estamos en su presencia, es la que nos va a dar fuerzas para seguir adelante y superar todos los problemas. Creo que Rosa oraba en este sentido, todos los problemas, todas las dificultades. Entonces, esto es lo más importante. Porque también podemos estar sanos físicamente, pero enfermos espiritualmente. Y ahí creo que va a ser más difícil poder
soportar los momentos difíciles cuando nos toca nos toca a cada uno de nosotros enfrentar. Si estamos enfermos espiritualmente, pero sanos físicamente, porque le damos a veces más importancia a la vida física o a la salud física que a la salud espiritual. Pero vamos a ir a 1 Corintios. Si alguien puede buscar, porque a mí se me tildó la pantalla, y lo puede leer, habilita el micrófono y lo lee. 1 Corintios 11:30. 1 Corintios 11:30. ¿Sí? El que lo busca lo puede ir leyendo. Entonces voy a ver si yo puedo reiniciar acá. 1 Corintios 11:30. Yo la veo acá, Gina, no sé si Gina lo tiene. O Steffi, si lo tiene Steffi. Sí, 11:30. Sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y muchos duermen. Hay muchos enfermos entre nosotros y muchos duermen. Acá está hablando de una enfermedad espiritual, ¿sí? La Biblia sabemos que es espiritual, tenemos que llevarlo al ámbito espiritual, ¿sí? Habla de una enfermedad espiritual, que era lo que veníamos diciendo. Entonces, por lo cual hay muchos enfermos, ¿sí? Hablando entre nosotros, y débiles entre vosotros, dice acá, y muchos duermen. También está hablando de una debilidad espiritual, ¿sí? Acá, bueno, si vamos al contexto, está hablando de la cena del Señor, de la Santa Cena, pero siempre enfocándose a una vida espiritual, a una vida de santidad, a una vida en la presencia del Señor. Y muchos duermen, y cuando dice muchos duermen, está hablando de una muerte espiritual, ¿sí? De dormir espiritualmente, estar muerto espiritualmente. Entonces, cuán importante es la salud espiritual, ¿sí? Para no estar enfermos ni débiles, para que no haya tampoco entre nosotros. Poder enfocarnos en esto, poder orar por esto, que el Señor pueda traer sanidad espiritual, que pueda traer que a los débiles los fortalezca, que entre nosotros podamos cuidarnos, cubrirnos espiritualmente en oración y buscar esto para nuestras vidas, para que no nos enfermemos espiritualmente y no lleguemos a un deterioro espiritual en nuestro cuerpo, en nuestro hombre interior, ¿sí? Que esto dice que es lo que hace cuando no bebemos del agua, nuestros órganos dice que se van deteriorando, ¿sí? Lo mismo espiritualmente, tenemos que beber del agua de vida del Señor, ir todos los días a su presencia a orar para que no nos deterioremos espiritualmente. A ver si puedo compartir. Bueno, mientras tanto, alguien que pueda buscar Efesios 6, 10 y 11 y pueda leer, ¿sí? Vamos a Efesios 6, 10 y 11, que también nos habla de esto, de la salud espiritual, de la fortaleza espiritual, que el Señor pueda ayudarnos en nuestra vida espiritual, ¿sí? Si alguien lo tiene, puede habilitar el micrófono y leerlo. Efesios 6, 10 y 11. Yo lo tengo acá. Muy bien. Por lo demás, hermanos míos, robusteceos en el Señor y en el vigor de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Muy bien. No sé si se escuchó bien. Sí, repetirlo si querés otra vez, mientras yo configuro acá. Por lo demás, hermanos míos, robusteceos en el Señor y en el vigor de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Muy bien. Ahí está. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Nuestra fortaleza
tiene que ser en el Señor. Nuestras fuerzas espirituales la buscamos y la obtenemos en la presencia del Señor. Nos fortalecemos en el poder de su fuerza, porque Él es, el Señor es el que nos fortalece. Nos vestimos de toda la armadura de Dios. Esta armadura de Dios, sabemos, porque estudiamos, y los que en la escuelita nos enseñan las armaduras de Dios, sabemos cuáles son. Tenemos que vestirnos de esa armadura de Dios. Esa armadura de Dios son como las defensas del cuerpo, ¿sí? Yo hoy lo comparé mucho con el cuerpo y con la medicina. Las defensas del cuerpo, las que nos ayudan para que las enfermedades no entren a nuestro cuerpo, ¿sí? Esta defensa que tenemos en nuestro hombre interior son esas armaduras de Dios. Es la que nos ayudan a defendernos, dice, para estar firme contra las acechanzas del diablo. Y el ejemplo que yo veía, porque yo decía, ¿qué tiene que ver las acechanzas del diablo con todo, con las enfermedades o con todo esto? Y el Señor me llevaba el ejemplo de Job, ¿sí? En Job 1:8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Dice, después si ustedes quieren lean, el libro de Job es largo, pero es impresionante y es muy hermoso, la historia de Job, ¿sí? Todo lo que vivió Job, pero yo creo que el versículo clave es este versículo. Job estaba preparado en su hombre interior para vivir todo lo que le tocó vivir. Y dice que esta acechanza del diablo que nos dice Efesios 6, es lo mismo que nos dice en Job 1:8, que Satanás dice que antes que este versículo cuenta la historia, Satanás dice que va a la presencia de Dios y bueno, y Dios le dice, ¿qué estás haciendo, Satanás? Y bueno, estoy dando vuelta en la tierra, nada bueno, porque Satanás no hace nada bueno, seguro está haciendo cosas malas. Entonces ahí Dios le dice lo que dice el versículo de Job 1:8. Ah, ya que andás por la tierra, ¿viste que yo tengo un mi siervo que me sirve? Job se llama. No hay otro como él, varón perfecto, varón recto, varón temeroso de Dios, varón apartado del mal. Ojalá y Dios quiera y que el Señor pueda decir eso de nosotros. No pecaba, apartado del mal, ¿sí? Y no digo que, porque a veces pecamos, pero no perseveraba en pecar, y si tropezaba, trataba de no volver a pecar en lo mismo. O sea, no, era un hombre que en su corazón todos los días oraba, incluso dice que oraba por el pecado de sus hijos y presentaba a sus hijos delante de Dios para que no pequen, para que el Señor perdone los pecados de sus hijos. Era recto, era un varón recto. No hay otro como él. El concepto, en realidad lo que Dios sabía, porque conocía el corazón de Job. No hay otro como él en la tierra. Ah, le dice Satanás, pero él porque es próspero, porque Job era próspero, no tiene ningún problema, le va bien, tiene un montón de plata, porque dice que en los hombres de la tierra era un hombre que tenía mucha plata, que era rico en ganado, en un montón de cosas. Sí, era un hombre próspero, tenía todo, no tenía... Por eso te teme Dios, porque tiene todo, no le falta nada. Pero si lo tocas a Job, yo estoy resumiendo la historia de Job, que muchos lo saben, por eso no quería leer mucho los versículos, pero si tocas a Job, le dice Satanás, y le sacás todo lo que tiene, y le mandas una enfermedad, ahí sí va a empezar a renegar y a apartarse de vos y a querer maldecirte, porque cuando el hombre pasa necesidad es como que se enoja contra Dios y reniega. Y bueno, Dios le dice, porque Dios, si Dios no permite, Satanás no hace nada que Dios no le permita en cuanto a sus hijos, a sus siervos. Todo lo que pasa en el mundo, sabemos, está bajo el control y el dominio de Dios, porque Dios es soberano.
nada de lo que pasa en el mundo se le escapa a Dios, entonces, ni lo que hace Satanás. Entonces Dios le dice, bueno, Satanás, toca todo menos su espíritu, su alma, su vida, su interior. Su cuerpo, todo puedes tocar, pero menos lo que hay en su corazón, porque eso me pertenece a mí, su vida espiritual. Lo que es Job, incluso la muerte, solo Dios podía decir si Job tenía que morir o no. Todo, hasta se puede enfermar, pero no podés tocar su corazón, su vida, porque me pertenece a mí. Entonces Satanás hace eso. Y bueno, sabemos lo que pasa con Job, que perdió todos sus hijos, todos sus bienes, que le agarró una enfermedad, que estuvo a punto de la muerte, que estuvo sin nada, porque no le quedó nada, perdió todo. Pero Job tenía algo muy importante que habíamos leído. Él tenía esta defensa, esta armadura de Dios. Él tenía esta defensa espiritual. Él tenía, ese hombre interior de Job sabía en quién había creído. Ni siquiera fue capaz, como le dijo la mujer, que la que le quedó fue la mujer, y la mujer le dice, maldice a Dios y muérete, que estás sufriendo, le dice. Y... ¿Ah? ¿No la pasé? Y el que dice buenas defensas espirituales, ¿se ve? Sí. Ajá. Entonces le dice a Dios, la mujer le dice, maldice a Dios y muérete, y Job no. Jehová dio y Jehová quitó. El nombre de Jehová tiene que ser bendito, pase lo que pase. ¡Wow! Job sí que tenía un corazón perfecto, recto, era un hombre espiritual. Y es lo que nosotros tenemos que apuntar y anhelar, llegar a ser así, tener esa fortaleza espiritual para enfrentar todos los ataques del enemigo. En este caso Dios, el enemigo fue el que intervino ahí para sacarle todo lo que Job tenía. Y Job no renegó ni maldijo a Dios, sino que bendijo el nombre del Señor. El Señor, en nuestra debilidad física, yo anotaba, el Señor en nuestra debilidad física nos fortalece. Job tenía una debilidad física, en este caso una enfermedad, pero el Señor lo fortalecía porque él había llevado una vida recta, siempre buscando a Dios. Pongamos a Dios en primer lugar y acomodemos nuestra vida y actividades seculares en segundo lugar, y vamos a prosperar como prospera nuestra alma. Si queremos prosperar en todas las cosas, que el Señor nos ayude, tenemos un montón de motivos de oración. Siempre hay una lista de oración que la presentamos delante de Dios. El Señor nos va a ayudar en todo y nos va a ayudar si es que nuestra alma primeramente prospera en las cosas espirituales. Tenemos que mirar nuestro corazón, que sea recto, que sea perfecto, que busque a Dios. Job 42:12 dice que, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Sí? Después que Job pasó todo esto, el Señor lo restauró, así como prosperó su alma, como el alma de Job había prosperado porque él amaba a Dios y lo puso en primer lugar y lo ponía en primer lugar. El Señor pudo prosperar y dice que lo prosperó. Bendijo Jehová el postrer, o sea, el estado después de todo esto que vivió Job, más que el primero. Más que el primero lo bendijo. Su prosperidad fue aún mayor porque él pasó la prueba, porque él se fortaleció en Dios, porque él sabía en quién había creído y que era poderoso para bendecirlo, para prosperarlo, para ayudarlo a superar todas las dificultades. No podemos pasar toda la semana afanados y turbados con nuestras actividades seculares, como estaba Marta, dice que afanada y turbada estaba Marta, y descuidar la mejor parte, como María, dice que María escogió la mejor parte. Y descuidar, la mejor parte es faltar a los cultos, no buscar al Señor, orar, no estudiar la Biblia, no leer la Biblia y escudriñarla y estudiarla, no ayunar. O sea, la mejor parte
es esta. Los cultos, oración, búsqueda del Señor en intimidad, en mi cámara secreta, el estudio de la palabra, el devocional, el ayuno. ¿Cuánto nos cuesta el ayuno? Pero podemos ayunar de un montón de cosas, ¿sí? No solo de la comida, podemos ayunar del celular, podemos ayunar de las actividades seculares, y apartamos ese día de ayuno, que hoy nos tocó a nosotros como iglesia, para orar más, para leer más, un poquito más, buscar un poco más al Señor. Entonces dejo a un lado un poco lo que hago lunes, martes, jueves y viernes por ahí, y me dedico, aunque sea el miércoles, un poquito más a leer la Biblia, un poco más a orar. Hago un culto con mi familia. Bueno, hoy tuvimos un culto, y eso también forma parte del ayuno, no es solo ayunar en la comida. Después dice 2 de Pedro 1, 8 y 9. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y 2 de Pedro nos habla de esto, que todo esto tiene que abundar en nosotros, lo que veníamos hablando, los cultos, la búsqueda, la oración, la palabra de Dios, el ayuno, estar en la presencia del Señor. Si esto abunda, no vamos a estar ociosos y no vamos a estar sin fruto, vamos a tener fruto, vamos a conocer más al Señor. Pero dice que el que no tiene estas cosas, que es esta vida espiritual en el Señor, dice que es ciego, o sea, está enfermo, porque el ciego es una persona que tiene una enfermedad. Y acá está hablando de una ceguera espiritual, es ciego, está enfermo espiritualmente, el que no tiene estas cosas. Y se olvidó de todo lo que el Señor hizo por su vida, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se olvidó de todo lo que el Señor hizo por él. Nos olvidamos todo lo que el Señor hizo por nosotros. Si Él entregó todo por nosotros, ¿por qué nosotros no entregamos o entregamos tan poco por el Señor? Llega la hora del culto y nosotros tuvimos una cantidad de cosas para hacer. Es el momento del devocional y nosotros tenemos, no, porque tengo que ir acá, allá, hacer compras, un montón de actividades. Y las actividades siempre van a abundar en nuestras vidas. Y cuanto más buscamos, más actividades hay. Pero el Señor lo entregó todo por amor a nosotros. Y nosotros nos cuesta tanto entregar también nuestra vida, nuestro tiempo. Ahí se ve. Juan, para terminar, Juan 4, 13 y 14. Dice, ¿no se ve? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Acá está hablando primero de un agua natural. Habíamos hablado al principio de esta agua que nuestro cuerpo necesita. Podemos ponerle, eso puede ser nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, el deporte, el celular, pasamos horas a veces con el celular, o póngale a usted lo que a usted más le guste hacer o con lo que le lleva más tiempo, ¿sí? Ese es el agua natural. Y esa agua natural no nos sacia el espíritu, no nos sacia nuestra vida espiritual. Eso dice, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, dice. Y dice, pero el agua de vida eterna, esa agua que viene de Dios, que la encontramos cuando buscamos a Dios y nos ocupamos de las cosas del espíritu, es la que sacia nuestro corazón. El que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás. Porque ahí vamos a saciar ese vacío que hay en nuestro corazón, esa necesidad.
es el que sacia nuestro corazón, el agua que nos da el Señor. Siempre esa agua es una fuente de abundancia. Si cuando habla de una fuente es porque hay mucha agua, no es un poquito de agua. El Señor es abundante. Cuando lo buscamos, el Señor nos da en abundancia. El Señor no nos da un poquito. Capaz que una persona o la gente nos puede ser un poco tacaña, pero el Señor no. El Señor siempre es abundante. Y el último versículo es Romanos 8:6, que quería compartir con ustedes. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si nos ocupamos de la carne y no priorizamos las cosas del Señor, vamos a estar enfermos espiritualmente. Porque el ocuparse de la carne, dice el Romanos 8, que es muerte. No es vida. Porque este cuerpo vamos a llegar a la tumba y no lo vamos a llevar al cielo. Va a volver al polvo. Lo que vamos a atesorar es nuestra vida espiritual. Es la que va a permanecer por la eternidad. Por eso dice que el ocuparse del espíritu, el que se ocupa del espíritu, es vida y paz. El ocuparse del espíritu nos da vida y vida en abundante, y nos trae la paz que nuestro corazón necesita. Esa paz que dice que el mundo no nos va a dar, y si nos da es temporaria, y todo lo que podamos hacer para la carne es temporario, perecedero. Pero el que se ocupa primeramente del espíritu y de las cosas del espíritu va a tener vida y paz. Amén. Esto era lo que quería compartir. Quedan 6 minutos, así que no sé si Juan Carlos o Tito quieren cerrar y ya estamos terminando. A ver, les habilito el micrófono. O Ariel, no sé. Ahí estaría. Bueno, acá estuvimos, pero el espíritu es el mismo. Así que lo que quería decir nada más que podemos ocuparnos de las cosas del Señor. Entonces la otra vuelta escuché, Cristian le compartía a los jóvenes el perro negro y el perro malo. Si el perro negro está más habilitado, viene a hacer las cosas de la carne. Y si el perro malo, que son las cosas buenas, está alimentado, va a vencer con las cosas del bien, vencer el mal. Así que el Señor nos llama a eso en este tiempo, a vencer a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos, para tener esa agua de vida eterna. Me hubiese gustado cantar esa canción en la antigua que decía, dame agua viva, llena hoy mi sed, ven y sáciame con tu verdad, pues yo quiero tener el agua de vida eterna. Después cántenla. Eso nada más quería compartir yo. No sé si Juan Carlos quería decir algo más. No tiene audio. Pastor Tito, si puede compartir lo último. Hola. Sí, bueno, la verdad que muy bien explicado lo que es el